Quiero escuchar a Cristian Castillo a ver sobre este tema de Malvinas. Hay una base de la OTAN. Hay ejercicios militares que hacen entre las fuerzas británicas con las fuerzas norteamericanas, armamento nuclear, también que tiene parte de la instalación británica ahí, que creo que va más allá de algo de ocasión. O sea, hay una mirada hacia la Antártida, hay una mirada hacia, obviamente, el control de recursos naturales que pueden ser estratégicos, y hay una mirada hacia el continente, si en el continente hay procesos que cuestionen de alguna manera el orden imperial dominante en el planeta. ¿Y qué crees ¿no? que Macri quiso hacer mandando al canciller a entregar todo? No, coincido que fue una política de gobierno, más allá del hecho chabacano o pintoresco, si se quiere, de la borrachera. De la borrachera, pero fue una política. No nos olvidemos también que Patricia Bullrich hizo afirmaciones del mismo tipo, ¿no? Damos las Malvinas por esto. Por la Pfizer quería entregar las Malvinas. Denos la Pfizer y les regalamos las Malvinas. O sea, es una política de subordinación total digamos, a los países dominantes y bueno, y es consecuente con esa política, ¿no? A ver, hay un dato muy categórico. No hay contraprestación. En todo el último periodo histórico ha habido una enorme transferencia de ingresos del trabajo hacia el capital. En la torta nacional ha caído un mínimo histórico la participación de los trabajadores. Lo que está cayendo es lo reconociste porque dijiste que cayeron 30% los salarios. En 2 años. Eso es beneficio para la ciudad. En 2 años la transferencia de ingresos del trabajo al capital fue de alrededor de 30.000 millones de dólares. Entonces uno los escucha a ellos y parece que es al revés, que le hubiesen sacado a los empresarios para darle a los trabajadores. Y la realidad es que la Argentina, los trabajadores lo que viene pasando, pueden ustedes que son dos, escuchar un minuto. En lugar de agrandar ahora la Argentina, Agustín, Leandro, acá hablan todos y vamos a escuchar todos, pero en orden. Uno los escucha a ustedes y parece que hubiese sido al revés. Que hay que llorar, pobrecitos los banqueros, pobrecitos las grandes corporaciones, etcétera, cuando se han embolsado 30.000 millones de dólares extras que se han transferido de ingresos del trabajo hacia el capital. Eso es lo que ha pasado en la Argentina. Vos ves los ingresos de los más ricos de la Argentina y aumentaron en 300 millones de dólares, 200 millones de dólares, 300 millones de dólares las fortunas personales, y ves la situación de la clase trabajadora y se ha pauperizado, ha perdido con el salario. Entonces, acá lo que hay, tanto que hubo con Macri como ahora con el gobierno de Alberto Fernández, hay una situación donde la que se ha perjudicado es claramente la clase trabajadora. Pero perdón, no recién los dos decían y destacaban, yo me sorprendí, quiero reconocerles que me sorprendí cuando los dos decían al unísono que a los trabajadores les fue muy mal, que perdieron mucha plata en estos últimos años. Lo cual a mí, yo lo celebro que hayan hecho esa caracterización, pero me pregunto entonces, ¿para qué quieren una reforma laboral? Si los trabajadores ya no tienen nada más que perder. Porque ¿por qué van a seguir produciéndole pérdida? Pues yo no conozco ninguna reforma laboral que se plantee en este mundo que sea en beneficio y para agregarle derechos a los trabajadores, siempre para sacarles. No. Todas las reformas laborales, sobre todo las que planteó Mauricio Macri, fueron para sacarle derechos. A ver, Agustín. No, en Argentina tenés 6 millones de trabajadores en negro. Esos son los que están peor. Entonces lo que tenés que hacer es tratar de que esa gente pueda trabajar en blanco. Y además tenés un tema de siglo, estamos en el siglo XXI. Y nosotros tenemos normas de hacer desde las cartas de la no es verdad que la norma, los convenios, no es verdad, es falso. Los convenios colectivos de trabajo se renegocian todos los años de manera soberana entre empresarios y trabajadores. Es falso esa catilinaria de que los derechos de los trabajadores son viejos y están regidos por reglas viejas. No es cierto. Todos los años se negocian convenios colectivos de trabajo. Aparte, para mí lo que está mal enfocado es pararse en defensa de empresarios o de pyme que no tienen ninguna respuesta del paradigma liberal. Acá en la Argentina de Macri, siguiendo las recetas liberales, cerraron decenas de miles. Macri no tuvo ninguna receta liberal. Digamos, abrir las importaciones, no hubo ninguna receta el costo laboral, sí, subió avanzar, abrió el cepo, Macri, nosotros lo criticamos, todo eso que a vos te gusta. Nosotros criticamos a Macri desde el 2016. La Argentina de hoy, con una política industrial de defensa de la producción y de avance en retomar el tejido productivo, aún en época de pandemia, recuperó niveles de producción importantes. El déficit que tenemos no es el problema de los empresarios ni de los impuestos. Puede ser un problema a atender, pero es secundario respecto del poder adquisitivo del salario, que es lo que hay que atender. La Argentina recuperó niveles de producción de prepandemia y eso tiene que ver con políticas activas de defensa del empresariado, de trabajo por rama, de defensa de la producción, de defensa de la productividad, de articulación, ganando mercados, fortaleciendo la actividad productiva. Eso es un dato de la realidad que no se puede negar, porque si no estamos discutiendo a espaldas de la realidad. A mí lo que me sorprende es que él empezó
reconociendo que perdieron 30%. Pero obviamente, si el drama ahora, de la las Argentina empresas es siguen ese. ganando muchísima plata. No Mirá es la canasta así, de pobreza, no para es que así. veamos. Las tengamos una empresas idea. argentinas se achican fuertemente. Bueno, no se ve eso en los Se balances. ven en todos lados, Mirá, por supuesto se ven los balances, en dólares. La suba en el costo de vida, canasta básica, subió 7% en marzo. Una familia necesitó 89.690 pesos para no ser pobres, y los trabajadores en blanco, que todos queremos que aumente el trabajo en blanco, no ganan esa guita tampoco, ¿no es cierto? Tres argumentos sencillos. Mira, en las ramas de actividad donde más flexibilizados son los convenios, hay más trabajo precario. El sector rural y el sector de la construcción. O sea que eso de que si vos haces el convenio más flexible, el trabajo es en blanco, es mentira. Empíricamente se muestra que es así. Cuando en Argentina había más trabajo registrado, era mucho más rígido la ley 74 Centeno, era mucho más rígida que la actual. El trabajo precario e informal absoluto, sin ningún tipo de registro, creció enormemente en los 90 cuando se flexibilizaron. Y segundo, la izquierda viene planteando y sosteniendo que para estar a la altura de los tiempos hay que rebajar la jornada laboral a 6 horas, manteniendo los salarios, repartiendo el trabajo entre ocupados y desocupados, y que en las grandes empresas, esa medida que es que la ciencia y la técnica esté a favor de los trabajadores y no a favor de los capitalistas, no que sea para explotarte más, como hacen en las empresas de delivery, que usan la ciencia y la técnica para quitarte todos los derechos, sino que los avances científicos, tecnológicos y la productividad sea a favor del pueblo trabajador. ¿Por qué no bajamos la jornada de trabajo a 6 horas manteniendo el trabajo? Si solo se hiciese, déjame terminar, en las grandes empresas, 1 millón de nuevos puestos de trabajo. Pero ellos se oponen, porque lo que quieren son laburantes que estén 10, 12, 14 horas al mando del despotismo del capital. Parece contestarle, pero contestarle con lo que él dijo. Él no dijo que está mal la tecnología, él dijo que está mal la tecnología se puede usar para hacer bombas nucleares. Pero la tecnología también, vos tenés, a ver, se está hablando mucho de Elon Musk, ¿no? Que compró Twitter. Es un tipo que con su plata inventó cohetes que son reutilizables, y ahora la exploración, digamos, del espacio exterior es mucho más barata. Entonces ahí tenés tecnología. No, lo que te estoy diciendo es que el avance tecnológico nunca es malo para la humanidad, porque gracias al avance tecnológico vos tuviste causas llamado... Pero él no dijo eso. Sí, Pablo, él dijo eso. Yo te dije que el avance tecnológico te permite trabajar 6 horas en vez de jornadas de 8 días. Bueno, empecemos ahora. ¿Por qué no rebajamos legislador? Trabajá la mitad de tu tiempo, dale la mitad de tu plata a otra persona. Yo trabajo de docente universitario. Bueno, trabajá la mitad del tiempo. Si me pagan lo mismo, no tengo ningún problema. Por eso, ¿quién te va a pagar lo mismo? Te hago el ejemplo. El capital. Te hago el ejemplo al revés. Contratá a alguien... Estamos a la mitad del tiempo estamos que a poco de estamos a poco del 1 de mayo. Cuando fue la jornada de 8 horas, decían, mirá, te doy 2 ejemplos. A ver, cuando se instauró en Inglaterra la jornada de 10 horas, los economistas, como ustedes saben, que decían que la ganancia se hacía en la hora 11 y no se podía reducir la jornada laboral. Cuando se hicieron las 8 horas, decían que el mundo se iba a venir abajo. Cuando ahora decimos que la jornada tiene que ser de 6 horas, porque eso permitía repartir el trabajo y crear nuevos puestos de trabajo, ustedes dicen no se puede. ¿Sabés por qué se hicieron las 8 horas? Del 2017 hasta la fecha, el salario cayó un 20%. Entonces ustedes nunca se preguntan, che, ¿de qué va a comer la gente que le sacaron un 20% del salario? Si tienen que bajar la ganancia, bajar la jornada, la población mejora. Cosas que no corresponden. Por lo pronto, las 8 horas se consiguieron precisamente por el avance tecnológico. Por la lucha de clases se consiguieron. Por Henry Ford. Los mártires de Chicago, asesinados, colgados en la horca por los gobiernos que a ustedes les gustan. Eso es falso. Claro, fui yo a ahorcar trabajadores. Fue Henry Ford que empezó con la línea de montaje a poner 2 turnos. Y cuando se pusieron 2 turnos, por un aumento fenomenal de la productividad, porque una persona no podía trabajar 12 horas con la misma productividad. Entonces fue por un tema de ahora se trabaja 12 horas en la fábrica. Buena. Por supuesto. Hablás con la gente que trabaja en la fábrica, 12, nosotros tenemos en la 10, fundación, 11, 12, 13 horas. Déjame contarte esto. Hoy. Nosotros tenemos en la fundación para llegar a fin de mes hay que hacer de reformas estructurales que apuntamos a crear 4 millones de empleos privados. ¿Por qué? Porque Argentina tiene 6 millones de empleos privados en blanco de alta productividad, 6 millones en negro de baja productividad y 22 millones de personas que reciben un cheque del Estado que no les podemos pagar. Y por eso todo el mundo se pelea porque nadie alcanza la plata. Vos contás las jubilaciones ahí en esos 22 millones. No nos dan los habitantes. ¿Vos no le pagás a los jubilados? No nos dan los habitantes. ¿Vos no le pagás a los jubilados? Es el salario diferido. Yo aporto para cobrar la las otras personas. Ahí están jubilados. Perdón, Pablo, ¿no están los jueces ahí? ¿No están los policías? ¿No están los médicos? ¿Me dejaste terminar el argumento? ¿No están los educadores ahí? No, pregunto. Porque ese es el gasto público. Ese es el gasto público improductivo. No alcanza la cantidad de plata para ellos son todos planeros, pero también son planeros los jueces, los policías, los médicos, los educadores. Cuando vos decís disparate, pero perdón, Agustín, para que sea claro, 22 millones de es todo gasto público improductivo. 22 millones de cheques que se pagan. No todo, hay
una mezcolanza ahí tan grande, por supuesto, que es una trampa intelectual decir no, eso. no es una trampa intelectual. Vos tenés 6 millones de personas que pagan y 22 millones que reciben. Los que pagan son estos 6 millones. Es falso. Entonces, ¿los jueces de qué lado están? Porque parte de lo que va al pago... Están del lado de los que cobran, por supuesto. Los jueces son el gasto improductivo del Estado. ¿Cuál es la parte de la torta impositiva que más aporta? El gasto el IVA. ¿Quién aporta? El laburante. No puedes empezar un argumento así. No, discúlpame, Pablo, no me digas que es un disparate. Vos tenés que pagar la plata. Tenés que pagar de algún lado la tenés que sacar. Pero matemos a los jubilados, ¿Sabés cómo llegamos a los 22 millones? Te explico. Tenemos 2 millones de empleados públicos y pasamos a 4. ¿Y sabés qué? Los servicios públicos son mucho peores. O sea que los 2 millones extras no producen nada bueno. Esa es la realidad. Y no culpa de las personas, culpa del sistema. ¿Qué tiene que ver con los jubilados? Eso de 2 a 4. Pasamos de 3,5 millones de jubilados a otros 3,5 millones que no habían pagado las cosas. Y después tenés 8 millones y medio de planes sociales. Los jubilados es falso. Los jubilados pagan todos los aportes todos los meses. No. Hicieron moratorias. Los jubilados de las moratorias pagan todos los meses las moratorias para entrar y tener su jubilación. También es falso. También es falso. Pagan todos los meses la moratoria. Nadie se jubila gratis en este país. Nadie se jubila gratis en aportes. Es falso. La moratoria es para pagar. No es un perdón. La moratoria es para pagar, no es un perdón. Es falso que no pagan. Los jubilados que entran por la moratoria. No es ridículo. Los jubilados que pagan por moratoria pagan sus aportes. ¿Sabías que la ANSES está quebrada? Los jubilados pagan sus aportes. No sabés que yo estoy desmontando otra falsedad. Yo estoy desmontando otra falsedad. Que los jubilados no paguen por sus jubilaciones es falso. Pagan a través de la moratoria. Pagan del presupuesto pagan la moratoria. Pagan del presupuesto nacional. Pagan la moratoria. Es una tontería. Pagan por sus aportes. Pagan por sus jubilaciones. No. La ANSES está quebrada. Pagan por sus aportes. La ANSES está quebrada y tiene que tener... La ANSES está quebrada porque hay una cantidad de empleadores que no pagan los aportes que le corresponden porque se escudan en una supuesta economía que les da la espalda para fugar la guita al exterior y no pagar lo que les corresponde. Porque por eso tenemos todavía un 40% del empleo no registrado. Por eso la ANSES está quebrada, porque los empresarios argentinos no pagan los aportes. Que no quieren escuchar cómo se hace para crear 4 millones de empleos. Acá tenemos cierto respeto por los datos. No, discúlpame, si hay alguien que tiene respeto por los datos... que la ANSES está quebrada, eso es un insulto. Es una teoría loca. Vos estás haciendo un insulto. Nosotros somos los que manejamos los datos, lo tengo clarísimo. Nosotros somos los que manejamos el dato. Pero te pasaste dando datos falsos. No digas que no lo son. Todos los datos que te doy son verdaderos. Bueno, absolutamente. No me puedes decir eso, es un disparate. Dijiste 165 impuestos que no existen. Eso es otro disparate. 22 millones de cheques. Es una mentira. 22 millones de cheques, 165 impuestos. No pegaron una. No pegaron una. Daniel, a ver, sacanos un poquito ahí. Un minuto que él es funcionario del gobierno. ¿En qué país? ¿Sabés lo que me hace acordar? Había una frase de Lula que era muy clara, que tenía que ver para qué está el Estado y para qué está el gobierno en rienda de ese Estado. Y es para defender a los más débiles. Y acá el problema que el Estado necesita y existe para contrapesar poderes fácticos, que está claro, quienes defienden los poderes concentrados quieren un Estado más chico, y por eso atentan, muchas veces con mentiras, por eso se expresa Milei, y por eso esta agenda tan fuerte, anti-Estado, y es desde los intereses populares poner en discusión eso. Me parece que hay un Estado fuerte porque en la sociedad desigual, la sociedad con dificultad, la sociedad que necesita fortalecer su esquema de industria productivo, que pueda fortalecer el mercado interno, necesita un Estado que sea garante, que ponga límites, que distribuya, que asigne recursos. Y me parece que eso es un debate que es central para defender a los sectores populares y para encaminar una sociedad más justa. Tengo que darle a Agustín, tengo que darle a Agustín porque ya esto estaba planeado. Vos, Agustín, sos testigo, está planeado porque viene otro invitado y bueno, sabías, ¿no? Que te explicaron. Ok, no sé. ¿Te explicaron o no? Sí. ¿Pero puedo decir algo? Sí, por eso digo, que tengas la última palabra. Dale. Bueno, yo les digo, nosotros estamos preparando, tenemos un proyecto para crear 4 millones de empleos privados. Son un conjunto de reformas estructurales. Los países se agrandan con producción privada. Eso requiere unas reformas estructurales para equipararnos a los países que les va bien. ¿En qué consiste? Que son los países más libres del mundo. ¿En qué consiste las reformas? En 47 reformas, son 47 indicadores que te colocan entre los 10 primeros países del mundo en libertades ¿pero en qué consisten las económicas. reformas? Las reformas son una reforma monetaria para eliminar la inflación. La inflación es un fenómeno... La inflación es un fenómeno... ¿Qué hace con el peso? No la inflación es un fenómeno que significa robar al dinero a los asalariados.
Hay 4 formas diferentes que podríamos hablar. No este programa, me invitás a uno y hablamos de la reforma. Te vamos a volver a invitar. Después hay una reforma impositiva para simplificar el sistema. ¿Están siguiendo el fenómeno de sindicalización en Estados Unidos? Que va en contra de todo lo que dicen ustedes. La clase trabajadora norteamericana está cansada de la liquidación de derechos. ¿Sabés que ustedes pelean? Ustedes pelean. Las reformas son... La generación joven tiene todo a pelear por derechos laborales. Tenemos 600.000 pymes en Argentina. Todo lo que dicen ustedes en contra de lo que la gente quiere. Nosotros tenemos 600.000 pymes en Argentina y tenemos que ir a 900.000 pymes. Más trabajo, no más derechos. Para poder pero Leandro, no podemos hacer 2 programas. Tenemos poquito tiempo para terminar, pero está muy caliente el debate. Cristian había pedido la palabra. Sí, 4 cosas muy breves. Primero, el protocolo antipiquete no lo aplicaron porque resistimos su aplicación. Cuando lo quisieron usar, recuerdo una movilización que estuvimos ahí, no lo pudieron aplicar y defendimos el derecho democrático a la movilización popular que quería limitar el gobierno con Patricia Bullrich a la cabeza. Bueno, lo reconoció, Milman lo reconoció. Sí, pero digo que no fue gracioso. Fue a partir de que algunos defendimos ese derecho a la movilización. Segundo, hubo espionaje ilegal masivo en ese gobierno contra movilizaciones populares, opositores, contra todo. Tercero, la Gendarmería tuvo que ver brutalmente en la muerte de Santiago Maldonado, eso fue así. Actuaron, son los responsables de lo que hicieron, fue la demonización y estigmatización de la comunidad mapuche, el espionaje a quienes fueron a solidarizarse con Sergio y a Sergio mismo y a la familia, todos hechos son de la realidad. Y último punto, a todos los antipiquetes se les cayó la careta porque defienden la movilización de los ruralistas, y esas son movilizaciones de la familia argentina, y cuando se movilizan los que nada tienen, eso es lo que hay que estigmatizar. O sea, tiene un claro carácter de clase la estigmatización de quienes se movilizan y a quienes quieren reprimir, perseguir. Cuando se moviliza los sectores más adinerados, los sectores de la clase dominante, eso es bárbaro, genial, y no se puede dejar de mencionar los muñecos con horca, que entre otros estaban mis compañeros Nicolás de Caño, Néstor Pitrol, Estela de Carlotto y otros, que fue una barbaridad y no escuché ni un dirigente de los que estuvieron en esa movilización condenar ese hecho que es verdaderamente, no que uno dice que democrático, que republicano, como se decía, no, sino todo lo contrario. Cristian, déjame aclarar, me escribió Sergio Maldonado, dice: Milman miente, la verdad no tenemos tiempo para llamarlo a Sergio, Milman estaba dispuesto, así que no tenemos tiempo, pero la verdad la próxima lo hacemos si Milman está de acuerdo, y lo invitamos a Sergio y a Fernando que tiene un montón de dudas y por supuesto, yo también las tengo. Yo no tengo dudas, tengo muy claro cómo procedió el encubrimiento. Digo, sobre el tema. Pablo, desde Patricia Bullrich hasta la estigmatización de las movilizaciones populares y tratar de cercenar el derecho a la movilización también fue sostenido por distintos funcionarios del gobierno. Zabaleta, cuando tachó de extorsión la movilización de los desocupados, que entre otras cosas consiguió que aumente la tarjeta alimentar y este bono, porque sin los acampes no había bono, y Sergio Berni, que habló de la manera que se refirió sin diferencia con lo que hubiese podido decir Patricia Bullrich. Gracias, Cristian. Gracias.